Muy buenas, queridos amigos. Hoy tenemos otro programa de La Tertulia, que hoy no va a ser una tertulia, va a ser una entrevista aquí a nuestro amigo y compañero, el coronel del Ejército, don Juan José Contreras, que además es historiador, escritor y ha desempeñado los cargos de Director General de Gestión de Suelo y Patrimonio, presidente del Consejo de Administración de Envicesa y, finalmente, como Director General de Gobernación. Dimitió de todos estos cargos por voluntad propia en el pasado mes de octubre. Bueno, Juanjo, dinos dónde naciste, cómo apareciste por Ceuta, para que sepamos cuáles son tus orígenes. Yo nací en Sevilla, pero es algo raro. O sea, toda mi familia es de Huelva, toda. Lo que ocurre es que mi padre emigró a Sevilla, los astilleros del Cano, y yo nací en Sevilla, soy el único de la familia sevillano, pero mi carácter no es sevillano. Y luego desde el 97 estoy aquí viviendo en Ceuta con alguna interrupción, pero yo conocí a Ceuta de mucho antes, porque el último director de Telefónica que hubo aquí en Ceuta, Coca, era mi cuñado, y mi hermana y mi cuñado vivían aquí en Ceuta y estuvieron durante muchísimos años. Entonces yo venía los veranos y las vacaciones, venía aquí. Muy bien. Creo que estás escribiendo una trilogía sobre Ceuta, ¿no? ¿Nos podrías hablar brevemente de qué consta? Sabes que yo me dedico a escribir sobre todo de artillería, temas artilleros. Pero había una demanda grande para... se dirigieron a mí para que escribiese algo sobre el hacho. Estuve estudiando el tema y vi que había poca gente que leía. Yo no me podía dedicar a escribir un libro grande, un tomo grande, y pensé que la mejor forma de hacer llegar la historia del hacho al ciudadano de Ceuta era a base de fascículos. Entonces por eso se llama una trilogía. La primera y la segunda está terminada, la primera ya está en la calle, que ha hablado del presidio, la segunda de toda la artillería de la Almina, y la tercera todo lo que se ha hecho a partir de Carlos III, la parte última, que es la que no hay nada escrito. Bueno, ¿cómo llegas a la política? Yo llego a la política de manos de Nicolás Cucurul. Me llama, estaba próxima ya la fecha de pase a la reserva y me propuso ir de asesor a la delegación de gobierno. Y entonces me fui. Allí pasé una época muy provechosa, muy fructuosa, porque se hicieron proyectos muy interesantes. Se hizo el proyecto de la frontera, de paso de la frontera, el paso de la mercancía. Se hizo proyectos muy buenos de defensa del perímetro. Por ejemplo, se trató y se hicieron pruebas con colaboración de la ciudad, con los bomberos, pruebas de hidrantes, porque se pensó que la mejor forma de que un guardia civil solo defendiese el perímetro fronterizo y que diese tiempo a que ese núcleo de reacción de la Guardia Civil acudiese a tiempo era con algo tan inocuo como agua a presión. Se hicieron las pruebas y fue todo muy bien. Lo que ocurre es que al final, con cambio de gobierno y tal, pues no se llevó a efecto, pero era una planificación bastante buena. Que por cierto, lo habéis dejado, todo lo que trabajáis, se lo dejáis a la siguiente administración. Sí. Quien conozca a Nicolás Cucurul sabe que no va a ponerse medallas. Es una persona que todo el trabajo que se hizo, dio instrucciones para que se le dejase a la nueva delegada de gobierno. Un gesto muy loable. Todos los proyectos. Por cierto, pero hubo un proyecto que tengo entendido que fracasó, que es el proyecto del Hospital Militar. ¿Por qué aquello no vio la luz? Vamos a ver. Se hicieron, como te he dicho, montones de proyectos. Se hicieron temas de construcción de institutos, las parcelas que se estudiaron fueron las que luego se utilizaron. Se hicieron estudios para formación profesional, para escuelas de formación profesional, y inicialmente el hospital militar era para formación profesional. Pero aparece aquí una señora, Carmen Balfagón, que era la directora general a nivel nacional de el Inserso. Y me comentan en la delegación de gobierno, en la visita que hizo, que ella tenía dinero, estaba un poco cansada de dar dinero del Inserso a autonomías que ya disponían de los créditos necesarios y que necesitaba un terreno aquí. Yo vi el tema, lo vi claro,
Y lo que tenía pensado para formación profesional le di la vuelta y lo dediqué para temas de Inserso. Se convocó a las 3 partes que podían ser implicadas, Inserso, Ingesa y a la ciudad. Se dividió en 3 y se hizo un proyecto. Una vez que dieron su consentimiento a las 3 partes, me pongo en contacto con el director provincial de aquí de la ciudad de Ceuta, Grande Lanusa, un gran gestor, y en 3 meses hicimos el proyecto completo con el acta de necesidades, o sea, nos reuníamos los dos, él iba a sus dependencias, consultaba con todo su personal y logramos meter todas las necesidades en los edificios que disponíamos. Lo mismo se hizo para un ambulatorio, parecía que iba a ser un ambulatorio, pero todo se viene, no es que fracasase, ya estaba aprobado, ya se iba a hacer. En enero estaba terminado y aprobado. Y empiezan las cosas de la política, empieza quién lo firma. Estaba de ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, y estaba María Dolores Montserrat de Sanidad. Cuando deciden firmarlo, lo iba a firmar Montserrat, pero la fecha que da es el 11 de junio. Todo el mundo sabe lo que ocurrió el 1 de junio. Desde enero se puso la firma. Del 2018 hablamos. Del 2018 se puso el 11 de junio. Y se quedó. Bueno, nos quedamos los ceutí sin unas instalaciones de primer orden. Tu salto a la otra administración, al ayuntamiento, ¿cómo llegas ahí? ¿Para qué llegas? ¿Qué proyectos se te encargan? Cuéntanos algo. Bueno, yo salto de la mano del presidente de la ciudad, me llama por teléfono y me dice que si quiero colaborar. Yo encantado, es un tema que domino, el tema de proyectos. De hecho, el primer ASNE militar con Yagüe lo hice yo, o sea que cuando la Expo, pues ya tenía antecedente de haber trabajado para la planta, o sea, todo lo que era ingeniería exterior de Telefónica, todos esos proyectos, pues tuve que trabajar en ello. Y estuve unos años. Entonces dominaba el AutoCAD, empecé con el AutoCAD 14, dominaba una serie de temas que eran muy positivos y muy idóneos para continuarlos. Me hizo la propuesta, yo creí que iba a continuar con el hospital militar, pero mi sorpresa es cuando llego, pues que del hospital militar nada. Entonces entro en una dirección general que se llamaba Gestión de Suelo y Patrimonio. ¿Qué te encontraste ahí? ¿Qué hiciste? Bueno, pues no me encontré nada. No había absolutamente nada. Estaba el director general y no tenía ni una silla donde sentarme. Yo pensaba que iba a ser una cosa de poco tiempo, pero aquello continuaba. Entonces me apoyé muchísimo porque me nombraron, para mi sorpresa también, presidente del Consejo de Administración de Envisesa. Entonces recibí, y tengo que partir una lanza en favor del personal que hay allí, todo el mundo no se puede meter en el mismo saco. Y allí hay grandes profesionales. Yo me encontré tanto como el arquitecto, como el aparejador, el delineante, la jurídico, la gerente. Me encontré personas, algunos funcionarios. Había una parte que no se le encargaba trabajo por todo el tema que todo el mundo conocemos, pero había personas muy válidas y muy buenas en las que yo me apoyé, porque no había nadie en la Dirección de Gestión de Suelo y Patrimonio. Entonces en Envisesa hicimos proyectos muy buenos. Yo no tenía mucha idea de estos temas, pero me estudié en otras comunidades el derecho de superficie. Entonces se hicieron bastantes proyectos. En patrimonio, pues no era de recibo que no supiésemos ni las sillas, ni las mesas, ni los armarios que había en el ayuntamiento, no se tenían contabilizado. Entonces simplemente era un lector y unas etiquetas, una impresora de etiquetas. No había un un inventario. No había inventario, entonces había que actualizarlo, había que hacerlo, todo eso se inició. Se inició la regularización de los alquileres, la regularización de los garajes trasteros de Sarchal, de los edificios. Todo eso, Príncipe Felipe, se llegó a hacer incluso la división horizontal. Lo que pasa es que desde Envisesa
no podíamos firmar una división horizontal, tenía que ser un funcionario, tenía que acoger los fomentos y firmarlo. O sea, se hicieron muchísimas cosas. Y en la dirección, en patrimonio, por ejemplo, se intentó una cosa tan importante y que es obligatoria como todo lo que es la autorreferenciación. O sea, estamos obligados por ley a hacerlo. No es de recibo que Catastro tenga una referencia. Gestión de patrimonio, o sea, tenga otra. El registro de la propiedad tenga otra. Defensa tenga otra. Pantanos o Confederación Hidrográfica tenga otra. Un galimatías. Un galimatías. No podía, y además no hay nada que los relacione unas con otras. O sea, además, la información no es compatible. No, pero además la autorreferenciación, cuando tú necesitas y hay un punto en conflicto, tienes las coordenadas, tienes exactamente la medida de lo que quieras tomar. Sí. Sin embargo, aquí no. Tú tienes que hacer un levantamiento topográfico. Todavía estamos en el siglo XIX. Entonces, ese tipo de cosas era lo que se puso en marcha con arquitectos muy buenos como, que quiero nombrarlo, Pedraja, siempre dispuesto a ayudar y siempre a hacer cosas. Yo tuve relación con muchos profesionales del ayuntamiento muy buenos. Sin embargo, perdona que te corte porque el tiempo es oro, sin embargo no terminas ahí en esa dirección general. Pasas a la Dirección General de Gobernación, ¿no? Sí. Director General de Gobernación, y cuando llegas allí, primero, ¿por qué pasas y luego qué te encuentras allí y qué proyectos, cómo pensabas tú desarrollar tu labor para, en fin, para que las cosas... Sí. Antes del pase te iba a decir que también se hicieron un montón de proyectos, todos válidos y todos con personal cualificado que querían acometerlo, profesionales de Ceuta, por ejemplo, con el derecho de superficie, la construcción de las parcelas que tenía en Vicesa a su cargo, o sea, con el derecho de superficie. Entonces, cuando me decían, bueno, pero tienes que dar alguna garantía, no hay mayor garantía que el derecho de superficie, porque si fracasa lo que van a construir, todo lo que se ha construido o todo lo que se haga vuelve a propiedad del ayuntamiento, o sea, que no pierde nunca la propiedad del ayuntamiento. Entonces, se hicieron proyectos muy buenos, con gente detrás. Por ejemplo, aquí en la Gran Vía, el proyecto que presenté era de hacer un subterráneo de comunicación con Jáudenes y segregar las parcelas que había para podérselas vender a los dueños. Hay una empresa que está terminando un piso que no ha podido hacer los garajes. Es increíble. No se han podido hacer los garajes porque me fui y todo quedó en suspenso. Nadie lo retomó. No, eso no se ha retomado. Esa dirección para mí, y contesto ya la pregunta tuya, para mí fue un grave error quitar la dirección de gestión de suelo y patrimonio. Creo que es imprescindible para una ciudad como Ceuta. O sea, que el trabajo que se hizo, ahí se quedó. No sé dónde está, no sé si lo han retomado, no lo sé, pero por ejemplo, este hombre no puede construir, no se ha llevado su construcción hasta el patio y además no tiene posibilidad de hacer los aparcamientos. Bueno, entonces, dímelo de tu paso a la Dirección General de la Policía Local. Pues simplemente desaparece la Dirección de Gestión de Suelo, desaparece, deciden, yo veía que no se hacía nada suprimirla, y ya se suprime. Sí. Tú sabes que no me suelo callar, soy muy directo. Y bueno, deciden suprimirla. La primera vez, pues digo, bueno, pues era necesario suprimirla. Y aparezco en la Dirección General de Gobernación. La Dirección General de Gobernación hay que irse también a los antecedentes de creación. La Dirección General de Gobernación nace de que se suprime lo que es la Viceconsejería de Gobernación dentro de Presidencia, de la Consejería de Presidencia. La sacan, separan la policía, para mí una verdadera aberración. Para mí es una verdadera aberración, o sea, no conozco ningún sitio de España en que la policía esté fuera de lo que es el núcleo de emergencia. Cuando hay que montar un puesto de mando, hay que montar porque hay una emergencia, pues tiene que ir Protección Civil, tiene que ir emergencia, tiene que ir bombero y tiene que ir la policía. Y tiene que tener sus conexiones, sus ramificaciones, sus puestos de mando y estar perfectamente integrado. No puede estar fuera de ese contexto. Sin embargo, yo me lo encontré, pero me lo encontré con una particularidad muy difícil de solventar.
Cuando dejas a tú una cosa de la otra, tú la tienes que dotar. Y volvemos otra vez al mismo principio. Es una dirección general en la que la unidad administrativa permanece en presidencia, con el 50% del personal de baja. Y encima con el COVID te cargan de las multas COVID, sin nadie. Y sin competencias. Lo grave es que no hay competencias. O sea, yo como director general no tenía competencias, pero sí, no las tiene tampoco el consejero. Entonces no pudiste, como si dijéramos, aportar nada materialmente, aunque lo... Tú ya me conoces, yo sí que no me paré. Y lo intenté. Yo creí que era mi obligación intentarlo y yo lo intenté. Intenté primero influir en lo que era la organización. Hay que organizar, hay que planificar, hay que controlar, hay que gestionar y hay que dirigir. Es una administración que no lo haga, no sirve para nada. Impera el caos. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Eso en cuestión de organización. Y luego hay que marcarse unos objetivos. Si no se marca un objetivo, difícil vamos. Ceuta necesita objetivos. Ya no te hablo de la administración local. Ceuta necesita objetivos. Si te equivocas, haces otro. Pero tú tienes la obligación de marcar los objetivos. O sea, se tiene que saber para qué se trabaja, claro. Marcar unos objetivos y unas líneas estratégicas. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, pueden ser los que sea. Se puede marcar. Hay que marcarlos. No es que se pueda. Tenemos la obligación de marcarlos. Y luego, si te equivocas, pues tienes que tener la suficiente humildad de reconocerlo, dar un paso atrás y volver a empezar con otro proyecto. Y en eso consiste. ¿Y la policía local, tú cómo la organizarías? ¿O cuál fue tu idea? Vamos a ver, más que organización, porque la policía local está organizada. Te guste o no, te la encuentras organizada. Pero yo le ponía un ejemplo a mi consejero y a todos de lo que creía que debía de ser cómo funciona la policía local. Y la policía local es una banqueta, imagínate una banqueta con 3 patas. El soporte, la parte superior, donde apoya y donde descansa, donde está el peso que descansa luego en las 3 patas, es el presidente de la ciudad, porque en esta ciudad no hay una jefatura delegada en la que ni una delegación de competencias del presidente al consejero. Entonces, las 3 patas son exactamente iguales. Esas 3 patas, el presidente tiene una parte operativa donde se apoya, que es el jefe de policía, la jefatura de policía, con el superintendente, el intendente y los policías. Luego hay una parte monetaria de presupuesto, que es la que tiene que dotar a todo el sistema, a toda la policía, de lo necesario, que es Hacienda a través de recursos humanos. Y luego hay una parte organizativa, que es donde se tiene que apoyar el presidente en el consejero. Y esa es del consejero. Yo estaba para ayudar al consejero. Lo que pasa es que si no tienes competencia, poco puedes ayudar en eso. Pero esas 3 cosas hay que tenerlas muy claras. Esas 3 patas. Y el problema radica cuando una de las patas, bien por omisión o bien porque al otro le interesa, se hace más fuerte que las otras 2. Y empieza a tomar decisiones que no le corresponden. Ese es el verdadero problema de la policía. Por ejemplo, recursos humanos no puede incrementar una plantilla que no le haya dado y esté perfectamente estudiada por el jefe, operativamente a petición del jefe de la policía y estudiada por el consejero. Y para eso estoy yo, para ayudar al consejero, reunirme con la operativa y reunirme con ellos. Y luego ellos la dotan. Pero eso de nombrar lo que necesita recursos humanos, están muy equivocados. Mi opinión es que están equivocados y así están resultando las cosas. Bueno, entonces, ¿cuál fue el motivo de tu dimisión? ¿Por qué te vas? Voluntariamente, claro. Sí. Te has ido voluntariamente. Vamos a ver, tú tienes que ser lo suficientemente inteligente de cuando tú ves que no consigues lo que quieres, pues humildemente lo que tienes que hacer es marcharte. Hay que querer, saber y poder. Cuando las 3 son condiciones que son necesarias,
pero no son suficientes por sí solas. Tú puedes querer y saber y no poder. Ya no sacas las cosas adelante. Si no puedes, porque o no interesa o no lo has sabido explicar tú lo suficientemente claro para que te lo admitan, o hay intereses para que contrapuestos con otra consejería, que lo puede haber. O sea, cuando tú no puedes, tú tienes que tomar esa decisión. Porque si no te convierte en lo que se llama un tonto trabajador. Los militares, yo recuerdo en la academia había un general alemán, Hammerstein, que renunció, o sea, murió en el 43, pero no se quiso enterrar con la bandera nazi, y su esposa se olvidó de la corona de Hitler. Era una persona, renunció a su título, una persona que si lees algo de él, y él calificaba a las personas con dos calificativos, y hacía la combinación entre lo que era inteligencia o torpeza, que era uno, y vago y trabajador. Entonces las combinaciones son todas posibles. No voy a decir qué cargo ocupaban cada uno, porque no estaría muy bien visto, pero marcaba cada uno el puesto que debía ocupar según las características, pero lo que no soportaría nunca el ejército es un tonto trabajador. Ahí te voy a hacer un inciso. Mi padre, que en Gloria esté, me decía: señor, dame un jefe listo y vago, pero no me lo des tonto y trabajador. Sí, pues viene de Kurt von por ahí viene, ¿no? De ahí por ahí. Lo tenía y lo copiaron los ingleses, lo bueno, como has dicho que el tiempo nos apremia, ¿te importa que te haga unas preguntas así un poquito más delicadas? Lo que tú quieras. Vale, bueno, bien. ¿A quién votarás en el próximo congreso del PP y por qué? Bueno, yo pienso, primero, creo que la lucha no va a ser, la primera lucha no va a ser a quién votar, sino si se va a votar. Creo que hay gente que va a intentar que no se produzca ese congreso, y hay personas que van a intentar que ese congreso se haga. Eso es lo primero. Y entonces yo no te puedo decir a quién voy a votar, pero sí que te voy a decir que no voy a votar a aquel que no permanezca en ese puesto para el tiempo que se le elige. Eso sí te lo digo. Muy bien. Otra preguntita. ¿Qué piensas de las obras de la Gran Vía? Pues mira, hay que tener un poco de perspectiva sobre este tipo de cosas de tiempo. Todas las obras faraónicas son contraproducentes en un inicio y luego aceptadas popularmente cuando pasa un tiempo. ¿Cuándo se puede decir que han fracasado? Pues han fracasado cuando no se han arreglado los defectos que se han notado en esa obra. Por ejemplo, hoy todo el mundo acepta el tema de las piscinas. En su momento fue muy criticado. O el desdoblamiento, también. ¿Por qué continúa la crítica del desdoblamiento? Porque se sigue inundando y no se ha corregido. Bueno, pues yo lo que digo, que me parece, hombre, yo el tema del dinero no sé si lo hubiese empleado en otra cosa, pero es seguro que dentro de 10 años me voy a alegrar de que se haya hecho la Gran Vía. Ahora bien, que la termine. Lo que no puede ser es que los escalones estén rotos, que haya tableros de madera todavía pegados a la pared, que se esté fraccionando, partiendo el suelo, que las fuentes no funcionen, que se lleven las plantas, que ocupen todos los viales, que el agua esté más fuera que dentro de las fuentes. Todo ese tipo de cosas, o que se hayan olvidado, por ejemplo, del paso de las aguas residuales. Vamos a ver, bueno, tiene solución. Tiene solución, sí, porque se puede meter por debajo, pero por los garajes. Pero no se puede permitir un fallo de ese siguiendo tipo. Con obras, ¿qué te parece a ti las construcciones ilegales y las ocupaciones en la ciudad? Bueno, yo las construcciones ilegales, yo creo que es una asignatura pendiente de esta ciudad no resuelta y que nadie quiere resolver, porque tenemos ejemplos que no muy se claros. quiere resolver.
Yo creo que cuando no se... No hay voluntad, no hay voluntad. No hay voluntad. No es que no se quiera resolver o que se le da prioridad a otras cosas, pero es una... Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, el primer proyecto de una guardería lo hice yo. Estuvo cerca de 6 meses anunciándose en prensa. El lugar de ubicación era detrás del Colegio Reina Sofía. Era una explanada de 2000 metros con una vista sobre la Bahía Sur impresionante, en Loma Colmenar. Sí. Por motivos que no vamos a explicar, porque no tenemos tiempo ni vamos a explicarlo, no vienen al caso. Se hizo en otro sitio, se hizo en Juan 23. Bueno, yo pienso que fue un error, pero el problema está en que esos terrenos están ocupados no por chabolas, están ocupados por chalés. Y hay una responsabilidad en eso. Y sobre las ocupaciones, pues mira, yo te puedo decir que a mí hay algunas que me duelen especialmente, sobre todo en los BIC o las que... Tú sabes que yo he escrito mucho sobre las baterías de costa. Sí. Entonces me fastidia muchísimo ver baterías de costa ocupadas por las personas y que no se hace absolutamente nada. O sea que hay una dejación de funciones. Bueno, yo no quiero dar calificativo, pero sí que hay una negligencia. No se actúa. Sí. Hay una negligencia en la que tiene la obligación la ciudad de actuar. Ha estado ocupado San Amaro, está ocupado Valdeagua, está ocupado Cuatro Caminos y está ocupado un BIC como La Palmera. El Fortín de La Palmera está ocupado. Hay que intervenir. Bueno, que si no nos da tiempo. Para terminar te voy a hacer unas preguntitas cortas para que me las respondas con un sí o con un no, o con el nombre. Un dirigente que te merezca la pena, respeto, que milite o haya militado en otros partidos del espectro totalmente opuesto al partido político que tú militas. Pues Julio Anguita, por ejemplo. Julio Anguita, sí señor. Vamos a ver, un dirigente de la Asamblea, a ser posible que esté vivo, que te merezca también de aquí la pena, que sea un ejemplo, que sea un referente. No es porque no lo quieras contestar, sino que pienso que como para que sea un referente, pues que no lo hay. No lo hay. ¿Y uno que no merezca la pena? Pues el que se cargó la formación profesional, el ciclo superior de frío y calor, por ejemplo, con la quiescencia y el consentimiento de muchos que están ahora mismo ahí dentro. Muy bien. ¿Sánchez o Felipe González? Alfonso Guerra. ¿Ayuso o Núñez Feijóo? Pues mira, creo que no hay comparativa, porque cada uno va a tener el puesto que creo que debe tener. Si tú me preguntas, o sea, creo que Feijóo es un hombre de Partido Nacional y creo que todavía Ayuso no tiene la experiencia que debe tener. Ahora, si me preguntas a mí, ¿con quién te identificas más? Pues entonces te digo que con Ayuso. Ahora vamos aquí a la tierra, ¿Vivas o Guerrero? Ya te lo he contestado indirectamente. Sí que sí. ¿Qué objetivo incluirías en la próxima legislatura como importante? Mira, yo pediría 3 cosas. Primero, el retorno al conocimiento que tiene el ciudadano, la importancia del ciudadano en esta ciudad, que está muy abandonado. Tú, por ejemplo, a mí me parece muy bien todo lo del COVID, lo de las citas y tal, pero tú no puedes ir a un mostrador de la ciudad donde no hay nadie a la que están atendiendo y que te digan que no tiene cita. A mí me ha pasado. Pues eso no puede ocurrir. Sí. Hay que informatizar y ayudar a aquellas personas que por edad no pueden acudir a esos medios. Pero uno de mis proyectos era la informatización completa de la policía, que había dinero, estaban los fondos, incluso hay algún proyectito por ahí ya entregado en proceso, espero que lo terminen. Vamos rápido que no. ¿Qué opina, de una manera constructiva, qué opinas del partido Vox en Ceuta, que es nuevo en el ámbito político? Sin entrar en los temas de fondo, lo que sí te puedo decir es que considero que la radicalización no lleva nunca a buen puerto. Yo creo que hubiesen conseguido mucho más
también es verdad que se le ha cerrado todos los caminos. Yo creo que ha habido poco entendimiento por ambas partes, pero la radicalidad, por lo menos a las personas de cierta edad como la mía, produce rechazo. Que la interlocución no ha sido la mejor. No, no ha sido la mejor. Ese es el problema. ¿Cómo calificaría el nombramiento de Abascal como persona non grata en Ceuta? Pues de un enorme error. Un político no tiene la autoridad suficiente como para decir que... dudo hasta de ponerle una calle, fíjate, hasta de poner una calle, que es el sentido positivo, creo que debe de ser las entidades culturales y creo que debe ser la asamblea y debe ser un consenso. El tema de Abascal creo que ha sido un craso. Y ya para ir cerrando, ¿qué opina de la reincorporación de don Emilio Carreira al gobierno de la ciudad? Bueno, yo te voy a contestar que me alegro mucho de que se hayan resuelto las desavenencias entre el presidente de la ciudad y el señor Carreira. Y de Aurora... En segundo lugar, me alegro de que haya alguien vigilando el dinero que se va a invertir ahora mismo en la publicidad institucional, porque es mucho dinero. Yo creo que este hombre la va. Y en tercer lugar, creo que le va a venir muy bien a mi antiguo consejero porque se podrá dedicar a lo suyo, a sanidad y a gobernación. ¿Y el nombramiento de doña Aurora Visiedo a Urbanismo y Vivienda? Bueno, pues Aurora yo la conozco personalmente, es una técnico muy buena. Ahora bien, creo, también es muy necesario, hemos dicho, toda la parte de la disciplina urbanística es importantísima, pero los nombramientos a veces hay que estudiarlos muy a fondo, no este me gusta, este no me gusta, aquí voy a meter uno y ahora lo quito. Ella va a sustituir a un técnico, a Paco Navas, a un técnico que firmaba proyectos, ya no va a poder firmar ningún proyecto, pero además deja un hueco, porque ella, siendo directora general, va a hacer los informes jurídicos de lo que tiene de los proyectos. No se sabe. Y por último, dos preguntitas. ¿Qué suprimirías si pudieses del actual gobierno y, por tanto, si entrarías en un próximo gobierno? Ya con esto terminamos. Yo suprimiría la desorganización. Tú sabes que soy una persona muy organizada, no me gusta la desorganización ni el caos, no me gusta vivir en ese ambiente. Como buen militar. Y, como buen militar no, yo he trabajado, vamos a ver, quiero hacer un inciso aunque vayamos mal de tiempo. Han sido mucho más duros y yo he estado 4 años en ese tema, mucho más duro la empresa privada que la empresa militar. Yo no he tratado nunca a un soldado como he visto tratar en la empresa privada a un civil. Yo no lo he hecho nunca, ni lo he visto hacer. Y cuando he visto alguna cosa rara, he intervenido. Juanjo, tenemos que terminar. ¿Entrarías en un próximo gobierno? Pues me lo tendría que pensar mucho. Depende de quién lo ofrezca, en qué condiciones y para qué. Bueno, muchísimas gracias. Y únicamente decir a los que nos ven que lo único que nosotros queremos transmitir es que el pueblo de Ceuta, los que nos vean, tengan una información clara de lo que ocurre en la actualidad. Simplemente eso. Muchas gracias.